Y como venimos haciendo, queremos agradecerles a nuestros patrocinadores que hacen posible tanto haber realizado las jornadas como un montón de regalos que mañana sortearemos y que nos permitirán crecer como analistas de datos porque son todos enfocados a la mejora de nuestras capacidades. Así que nuevamente los vamos a mencionar a Ana María Villaseñor de AMI.net, a Sergio Campos de Exceleinfo, a Alex Ayala de Namaste Data, a Renzo Roca de Levo, a Julio Rendón de Excel Aprende, a Pedro Castillo de Power BI Studio, a Federico Pastor de PP20, a Fabián Torres y Miguel Caballero de PowerSkill, a Unicorn Project, a Miguel Rojas de Temisa Consulting, a José Rafael Escalante de Sentido Analítica, a Pablo Moreno, a Ceci Ferreira de preparatemexcel.com, a Franco Maldonado de Excel Math Excel Academy, a Tony Jurado y a David Cherry, que también nos va a estar en un ratito. Y también un amigo de la casa va a abordar el título de su ponencia es Del problema a la solución, abordajes con Excel matricial y Power Query. Y bueno, de verdad muy, pero muy agradecidos. Voy aquí por acá a compartir pantalla. Vamos por acá. Estamos, Muchas gracias, Leito. No, no, no. Con esas presentaciones, por favor, muchísimas gracias. Bueno, por acá, de verdad, bastante agradecidos con todos ustedes por la oportunidad que nos dan para compartir en este espacio. Y bueno, claramente aquí vengo acompañado de mi gran amigo y mago, que se conoce directamente en los mundos de LinkedIn, mi compañero Rafa González. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, John, muchas gracias. ¿Cómo están todos por allá? Argentina, Buenos Aires. Saludos desde aquí, desde este lado de la cordillera, el cerrito ese que nos separa. Pero espero pronto ya sí poder visitarlo presencialmente. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Te voy a caer por allá. Bueno, está bien. Excelente. Bueno, vamos a presentarnos pues directamente. Aquí quien les habla, John Vergara, y mi compañero Rafa González. Claramente vamos a utilizar o vamos a demudar un problema que le dimos utilidad como tal de forma bastante expresa. Como bien ha dicho Leito como tal, cada 15 días nos reunimos mi amigo Rafa y yo haciendo presentaciones en vivo con respecto a retos de Excel BI, que es unos retos que publica diariamente y de forma sagrada nuestro amigo Vijay Verma, perdón, de la India. Y claramente, pues hemos visto como una entretención y una forma de poder mostrar las bondades de cada una de las herramientas que profesamos cada uno de los dos en este mundo. Y la idea como tal es poder mostrar un poquito de lo que hacemos y poder pues mostrar todas las bondades que tienen cada una de las herramientas, pero digamos profundizar el tema de la parte lógica que hay en el fondo, que es lo más importante. Es decir, la herramienta hoy puede ser Excel, hoy puede ser Power BI, puede ser Fabric, puede ser la que sea, pero lo importante es lo que está detrás, es decir, la lógica detrás de la resolución de cualquier tipo de inconveniente o problema que se nos llegue a presentar. Y específicamente vamos a hablar de algo que hemos denominado el cálculo del máximo beneficio dentro de un periodo. ¿Ok? Claramente queremos dar agradecimiento a todos los patrocinadores de este gran evento de la comunidad argentina de datos. Sin ellos esto no sería posible. También todas las personas que están detrás del staff, claramente ya ustedes los tienen allí presenciales, los pueden palpar, pueden tomarles una foto, pedir exactamente favores de ellos y demás. Ahí como tal, Leito, Janina, Hernán, Horacio, Cecilia, las dos Cecilias y Carlos, y también pues todas las personas que están allá de forma presencial como tal. Un abrazo para todos. Y bueno, llegó la hora pues de presentarnos como tal. Voy a tener el honor de presentar a mi gran amigo Rafa González, el mago del código M, así mago con llavecitas como él normalmente lo coloca dentro de sus publicaciones, venezolano, apasionado de los datos. Él es MCT, Microsoft Certified Trainer, MOS, Microsoft Office Specialist de Excel Expert 2019, es formador y consultor y creador de contenido en YouTube y en LinkedIn como tal. Aquí pues presento a mi gran amigo y pues aquí mi amigo me presentará a mí.
Bueno, muchas gracias, John. Bueno, y aquí tenemos nada más y nada menos que al brutal. Yo a veces digo que es el extraterrestre o el ser de otra galaxia por todas las cosas que hace y que nos presenta. Él es colombiano, mi estimado amigo John Vergara. Muchos lo conocen, o los que no, bueno, ahí lo tienen. Es colombiano, también es amante de los datos, es Microsoft Certified Trainer también, Microsoft Office Specialist en Excel Expert versión 2016, 2019 y ahora 365. Formador y consultor también y creador de contenido en su canal de YouTube. Que los que no lo sigan, por favor, los invito a que lo sigan porque hace cosas muy maravillosas ahí. John. Genial. Bueno, vamos a entrar ahora sí en materia. Vamos a entrar en materia. Básicamente, los retos que realizamos cada 15 días, mi amigo Rafa y yo, en estos retos como tal, a veces no encontramos como una aplicación directa, pero inmediatamente vimos este reto y dijimos, wow, hay una aplicación directa en la vida real, vamos a sacarlo y claramente pues nos colocamos de acuerdo mi amigo Rafa y yo para poderlo presentar. Este tipo de cálculo, que es el máximo beneficio a partir de un rango de datos, tiene diferentes aplicaciones en el mundo real. Aquí muestro 4 de ellas. En el mundo del análisis de datos, como tal, podemos utilizar este tipo de cálculo para detección de tendencias o patrones, es decir, dentro de un rango o dentro de un periodo de tiempo, valga la redundancia, identificar de ese rango, que ahora lo vamos a ver en forma práctica, cómo nosotros podemos identificar cuál es el rango consecutivo donde hemos tenido mayor beneficio como tal. Entonces, la idea es poder identificar patrones a partir de 2 herramientas. En este caso, lo vamos a hacer con Excel, en mi caso, con fórmulas matriciales, y lo va a hacer mi compañero Rafa en Power Query. Claramente tiene aplicación en finanzas para poder detectar, por ejemplo, variaciones en precio de acciones y de forma histórica cómo se comporta el dinero en el tiempo. También en investigación operativa y teoría de decisiones puede ser el cálculo útil para optimizar decisiones basadas en datos históricos, y también se puede utilizar en el tema de algoritmo y programación, incluso entra dentro del rubro de las famosas entrevistas de trabajo que realizan algunas personas como tal para poder aceptar a alguien en un trabajo. Es muy útil directamente conocer este tipo de lógicas. Entonces, básicamente hablando, hay una aplicación detrás del tema y voy a pasar a explicar ¿qué es lo que vamos a desarrollar? O sea, ¿qué es exactamente lo que vamos a plantear en este momento? Lo que vamos a desarrollar es que tenemos una serie de valores, los cuales son ingresos y egresos a través del tiempo en un periodo lapso en un determinado negocio. La idea, ¿cuál es? Determinar la suma del máximo beneficio e identificar el rango de fechas donde este máximo beneficio ocurre. Básicamente, aquí vamos a hablar de un dataset muy pequeñito, tenemos 16 registros, si mal no estoy, pero la idea como tal es poder a partir de ahí determinar la lógica que hay detrás de ello. En primera instancia presento a mi amigo Rafa, que va a empezar con la solución en Power Query, y termino yo con la solución de Excel. Aquí sí que voy a dejar de compartir por acá pantalla y mi compañero Rafa, por favor ahí comparte para que nos puedas mostrar tu desarrollo. Ya, muchas gracias, John. Me avisan, por favor, me confirman cuando la misma se ve en pantalla. Estamos viendo. Sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, en ganas del tiempo vamos a explicar un rapidito, bueno, lo que puso John ahorita en el ejemplo de la lámina. Aquí tenemos 2 columnas, una con las fechas, rangos de fechas obviamente seguidos, ¿ok? Puede ser un salto de fecha entre ellas, pero va desde un mínimo hasta un máximo de fecha. La idea es que todas y cada una de esas fechas tuvieron un valor neto de bien sea de beneficio o de egreso, en este caso como tal como neto, o ingreso neto o egreso neto. Muy bien, la idea es que nosotros desarrollemos una solución que nos permita ir creciendo en rangos y hallar cuál es el rango de fecha donde hubo el mayor beneficio posible, o sea, la mayor suma de beneficio posible. Muy bien. Para hallar eso, entonces nosotros empezamos a desarrollar algunos códigos, ¿ok? Y alguna serie de lógica. Obviamente no la vamos a trabajar desde cero, pero ya el código está hecho, simplemente vamos a ir explicando más o menos qué es lo que se hizo con el código. La idea de todo esto es que a partir de esta tabla nosotros lleguemos a una solución como esta, donde vamos a tener el rango de fecha desde el 19, por ejemplo, en este caso, esta va a ser la solución, pero lleguemos a que pongamos aquí la fecha de que inició el mayor máximo, el beneficio, o que empezó a sumar el beneficio máximo, hasta la fecha final donde terminó ese beneficio máximo, ¿ok? Y la suma, obviamente, total de
ese rango. Entonces volvamos al ejercicio un momento y vamos a comenzar a ver un poco lo que es el código que se generó. Ahorita tenemos la tabla inicial. Y aquí en lenguaje M, en el editor avanzado, vamos a ir viendo, vamos a ir desentrañando lo que es ese código. Vamos obviamente a tratar de explicarlo lo más rápido posible. Vamos a poner un poco de zoom y fíjense, ya el código se conectó, obviamente ya estoy conectado a la tabla. Esa tabla de valores se le hizo un cambio de tipo de datos, ¿ok? Sobre todo para la fecha, para los rangos de la fecha, para poder entonces trabajar también con esa fecha. Ok. Luego creamos una variable llamada suma que nos va a permitir hallar como tal esa suma y en qué rango de posiciones se encuentran dentro de la tabla. Muy bien, pero debemos hallar esos rangos. Nosotros debemos tratar de llegar a una forma de poder tener cada una de los valores y que ese valor me represente de qué rango hasta qué rango está puesto el mismo. ¿Ok? En Power Query, las posiciones se cuentan desde cero. No es lo mismo decir posición 1, porque posición 1 en Power Query sería como la posición 2 dentro del dato estructurado, llámese tabla, llámese registro, llámese lista, que es donde se compone ese dicho valor. Entonces, vamos a ir desentrañando este código para ir viendo y mostrando los resultados que se van formando, para ir construyendo esa lógica de la que hablaba yo. Entonces voy a desbloquear el comentario aquí. Fíjense que nosotros tenemos, en este caso, dos bloques de trabajo, uno con let, otro con in, y luego tenemos aquí otro bloque de trabajo con let e in, que nos va a permitir, en todo caso, ir desarrollando un código con ciertas variables para construir un valor que se guarde en esta variable. Entonces vamos a colocar la coma aquí porque ya estoy abriendo la siguiente expresión. Aquí sencillamente le voy a borrar esa coma para ir mostrando aquí en el link principal la salida de lo que vayamos mostrando resultados aquí dentro de la variable suma. ¿Ok? Entonces vamos a descodificar el primer código. Ese primer código, como tal, voy a ir quitando la coma, obviamente la vamos a ir agregando después. Y aquí voy a mostrar lo que es L1, ¿okay? Lo que es definido como L1. Ese L1, ¿qué nos va a estar mostrando? Vamos a tomar la tabla que vimos de fechas y valores y yo voy a trabajar entonces con los valores, ¿ok? Para poder hallar la suma de dichos valores. Ahora, para para poderlo sumar en algún momento, tengo que convertirlo en una lista, ¿ok? Entonces ya tengo aquí esa lista, de esta expresión va a generarme esa lista. Por lo tanto, voy a presionar listo y vamos a ir viendo cuál es el valor que se está construyendo. Ya fíjense que ahora tengo esa columna convertida como una lista. Volvemos otra vez al editor avanzado y vamos a desbloquear el segundo código. Una vez tengo la lista, yo tengo que tener más o menos un conteo. ¿Por qué un conteo? Porque yo voy a crear una serie de índices que me va a indicar la posición de cada uno de esos valores. ¿Ok? Entonces, a eso lo guardé en la variable A. Aquí agregamos una coma porque voy a agregar una variable nueva. Y lo que hicimos fue convertir una columna de una vez. ¿Ok? Para ello me amparé en la función table from column, donde tomé la lista que pretendo convertir en columna y la voy a denominar dest. ¿Ok? Simplemente cumpliendo con los argumentos de dicha función. ¿Qué va a hacer? Va a tomar una lista y esa lista o ese conjunto de listas que yo le diga, fíjese que aquí lo estoy encerrando en doble llave, porque me pide una lista de todas aquellas listas que yo pretendo colocar en columnas. ¿Ok? Entonces, de ese modo, la vamos a llamar desde porque va a ser como que el primer rango de posición que va a estar que voy a ir contando con los rangos. Vamos a borrar la coma aquí. Vamos a colocar aquí la variable A y sencillamente vamos a colocar listo y vamos a ver ahora que tengo un rango de posiciones de la misma cantidad, solamente que comienzo con la posición 0 para poder trabajar con el esquema que trabaja el lenguaje M desde base 0. ¿Ok? Entonces tengo posiciones del 0 al 15. ¿Qué se realizó después? ¿Qué necesito yo con esto? Yo con esto básicamente voy a desbloquear la variable B, voy a colocar la coma acá y voy a borrar la coma acá y vamos a colocar aquí de salida. ¿Qué estoy generando ahora con esta expresión?
estoy agregándole una columna de índice a esa tabla que ustedes acaban de ver ahí con las posiciones y le voy a colocar un índice único para cada una de las filas, que va a ser el índice 1. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso lo que pretendo es unir esa misma tabla con ella misma y eso me va a dar rango a rango, o sea, va a construir cada uno de esos ceros. Por ejemplo, el primer valor que es 0 lo va a unir o lo va a concatenar, o vamos a decir, va a formar otras columnas con 0 al 1, perdón, del 0 al 0, del 0 al 1, del 0 al 2, y después sucesivamente viene el 1, del 1 al 0, del 1 al 1, del 1 al 2, y así sucesivamente. Eso es lo que pretendo hacer en el siguiente código. Entonces, ya imagínense que esa tabla que acabamos de ver tiene un 1 al lado con una columna de índice. Ahora, aquí lo importante es ver el código C. Muy bien. Voy a agregar una coma aquí al final. Y vamos a poner aquí el código C como tal. ¿Qué hicimos acá? Estamos tomando la tabla que está en la variable B. Estamos colocando cuál es la columna que voy a utilizar para que ella haga como el VLOOKUP, vaya y busque ese valor en la otra tabla. Pero ¿cuál va a ser la tabla? Ella misma de nuevo con esa misma columna de índice. O sea, estamos uniendo el índice, va a ir buscándolo por fila y va a ir uniendo cada uno de los valores. La vamos a denominar join y le vamos a colocar que lo haga por externa izquierda. El código de numeración que estoy poniendo en este argumento, ¿ok? Yo puedo poner la frase completa para que haga el anti-izquierda, pero para ahorrar espacio, uno pone el 1, que es como el argumento de numeración, que me indica que va a ser la unión externa izquierda. Posteriormente, yo solamente me voy a quedar de la tabla, ¿ok? Con la columna que llamé de este, ¿ok? Y me voy a quedar con la columna de join, y para ello utilizo los operadores de proyección, ¿ok? Para solamente quedarme con esas dos columnas, como una forma más rápida de seleccionar las columnas con las que me quiero quedar y que elimina el resto de las columnas, ¿ok? En vez de hacer el table remote call. Vamos acá a terminar con quitar la coma de aquí para que me tome la variable C. Vamos a ir a listo. Y fíjense ustedes ahora cómo tengo mi columna desde que era la de la primera tabla que creé. Y aquí en la tabla tengo una serie de posiciones que va, por ejemplo, desde el 0 al 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Ahora que cuando yo expanda esta columna, lo que va a hacer es repetir el 0 tantas veces esté la columna desde repetida. Entonces así voy a tener cada uno de esos rangos que necesito para poder empezar a hacer la suma respectiva. Vamos al editor avanzado. No lo voy a hacer desde la expansión como tal, desde el mismo Power Query o desde la misma interfaz, sino que vamos a utilizar la misma función que se utiliza cuando se expande, pero para recortar un poco y que no me jale todas las columnas. Fíjense, el D. Vamos aquí a colocarle coma. Vamos a quitar acá la otra coma. Span column me pide una tabla, que es la tabla que está justamente la anterior, la que tiene las tablas anidadas más la columna del desde. Le voy a decir allí que tome la columna join y la expanda. Tómela solamente, me agregue, o sea, me expanda la columna desde que está interna, que viene, que tiene los otros códigos, las otras posiciones, y ahora me la denominé hasta, porque esa va a ser el rango hasta donde va a llegar la cantidad de suma que va a ir iterando después. Muy bien, vamos a colocarle D para que ustedes vean más o menos el resultado de lo que yo les estoy diciendo. Y no se me va una coma por ahí, no, vamos con listo. Y ahora fíjense cómo tengo cada uno de los ceros con el rango hacia donde va a llegar. Cada uno de los unos hacia el rango donde va a llegar y así sucesivamente. Pero aquí pasa que yo necesito es que vaya creciendo el rango. Después que crees y adivine, entonces, y haga la suma, después comience con el 1 y empiece a sumar y a sumar y a sumar. O sea, mínimo necesito dos celdas que vayan sumando desde el principio a fin. Entonces, acá yo no necesito las que en asta sean o iguales o menores a lo que está aquí. Necesito recortar ese rango porque al final, por donde comience no importa, pero el 0 a 0 sería un solo rango, una sola celda. No necesito una sola celda, necesito a partir de dos celdas. ¿Okay? Entonces vamos a el editor avanzado, nuevamente. Se me conectó el zoom. Vamos aquí a desbloquear el...
Disculpa. Ok. Vamos aquí a desbloquear la variable E. Bien, vamos a quitarle aquí la coma, a colocar la salida con E. Sencillamente aquí le colocamos una coma, perdón, aquí le colocamos una coma con el mouse que me juega una mala pasada. Y lo que estoy haciendo ahora es diciéndole, agrégame una columna a esa tabla, vas a llamarla check, ¿ok? Y lo vamos a consultar si el asta es mayor que el desde. Donde sea el asta mayor que el desde, obviamente va a colocar la expresión, el valor true, y si no, va a colocar el valor false, porque necesita un valor lógico. ¿Ok? Vamos a decirle que listo. Y ahora fíjense cómo en los for, los true, false, false, true y una serie de false y true. Yo me voy a quedar solamente con los true, entonces voy a filtrar la columna check solamente por los valores true. Para ello, vamos a utilizar aquí, vamos a quitar la coma, vamos a colocar la coma, y ya explico un poco, ya vamos a llegar al final. Y fíjense que estoy tomando la tabla E ahora, pero le estoy diciendo lo que check diga true. No necesito decirle que la columna check sea igual a true, ya check de sí me está dando un valor lógico. Entonces solamente dejamos la expresión check. ¿Okay? Con eso le estoy indicando, seleccioname nada más las filas donde ese valor sea verdadero. ¿Okay? Si nosotros vamos aquí a listo, nos estamos quedando entonces solamente con los rangos que van de menor a mayor. ¿Ok? Ya eliminó los iguales y eliminó los que puedan estar de menores en el asta que en el texto. Ok, vamos al editor avanzado y vamos a ver qué nos sigue. La siguiente lógica creada es que ahora, fíjense bien, voy a agarrar y voy a tomar la suma de esos rangos. O sea, que me tome la lista de valores, ¿ok? Y me vaya sumando los rangos por posiciones que le estoy indicando en el desde A. ¿Ok? Para ello yo necesito crear una nueva columna, la voy a llamar suma máxima, ¿ok? O sum max, la tomo de la F, y aquí le voy a aplicar esta expresión que hace. Voy a quitarle ahorita, vamos a desbloquear el código. ¿Ok? Voy a poner aquí la coma, voy a quitar la coma aquí, voy a poner G acá. Muy bien. Y para que se vea el resultado, yo voy a simplemente a quitar un momentico la expresión list sum. Voy a borrar un paréntesis que me sobra por acá. Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que trae. Fíjense. Y yo estoy utilizando la función listRange. ¿Qué le estoy diciendo? Tómame la lista 1, que está aquí, que es la lista de valores. ¿Ok? Y el segundo argumento de listRange es el offset. O sea, ¿desde dónde voy a comenzar? ¿Desde qué posición de esa lista voy a comenzar? Ah, bueno, comienza desde la posición que esté en ese momento en la fila que estés iterando, que esté en la columna desde. ¿Y hasta dónde voy a llegar? O sea, ¿cuánto es el rango? ¿Cuántas posiciones voy a recorrer en ese rango para traerte la lista que tú quieres? Ah, bueno, ve hasta, lo que diga hasta, y réstale lo que diga desde. En ese caso voy a tener la cantidad de valores que yo necesito desde esa posición extraer de dicha lista. Con eso yo voy a tener una lista de valores que van en esos rangos. Voy a darle escape. Perfecto, vamos a presionar listo. Y fíjense ahora cómo tengo en cada una de las filas agregadas haber tomado dos aquí. Algo resté allí, ya va. Ok. Código me había funcionado así, pero no sé. Yo creo que habría que sumarle uno ahí porque si el asta es igual a desde, de pronto probablemente hay que sumarle uno, Rafa, a esa Lo resta. había hecho, pero tengo el código aquí, funciona perfecto. Pero bueno, vamos a ver aquí el 1 porque creo que es eso.
Vamos a Bien, listo. el código, Rafael. Y ahora sí, dígame. Llegando, hay gente de YouTube que está aprendiendo mucho y bueno, está la prensa. La Ah, ya. prensa, marketing, la jerarquía, los códigos se malogran así. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense cómo ya estoy aquí del 2000 al 2000, al 12.100, después va del 2000 al menos 14, la segunda fila, fíjense, del 2000 al 14, después va para la tercera y así va sucesivamente, recorriendo tantas posiciones como vayan arrastrando, porque necesito obviamente más dedos. Muy bien, volvemos al editor avanzado. Vamos a desbloquear ahora aquí, ya teniendo la lista, ahora sí voy a colocarle y voy a sumar esos valores, porque lo que necesitaba es esa lista para poder sumarla. Voy a tomar list sum, voy a borrar este último paréntesis, lo vamos a colocar aquí al final. Y ahora vamos a listo, Dios me ampare, pero aquí ya tenemos entonces los rangos de fecha, 14.100, 100, 8.800, y así va sumando cada uno de esos rangos. ¿Ok? Esta es la suma de cada uno de estos rangos. Muy bien, vamos al editor avanzado. Ya vamos a terminar con el código. Luego, ¿qué necesito yo hallar? ¿Cuál es el valor máximo que está dentro de lo que es la columna sum max que acabamos de crear? ¿Ok? Y tomo la tabla G, la convierto en la columna sum max, la convierto en lista, y luego que la tenga en lista, ahí se le puedo pasar la función list max. Vamos a poner coma, vamos a quitar la coma de aquí, vamos a poner el H. Muy bien, y vamos aquí entonces a presionar listo para que ustedes observen. Ahora lo que tengo es el valor máximo, que es 239.800. Ahora, ¿dónde está ese valor? Porque todavía ahora ya tenemos el valor, pero ahora, ¿qué rango o entre qué fechas está dicho valor? Vamos a vista, vamos al editor avanzado, nuevamente. Me fue el zoom un poco más. Y ahora, lo que le voy a decir es, bueno, seleccióname la fila, ¿ok? Seleccióname la fila de esa tabla que tengo ahorita, donde esa columna de sum max sea igual al valor que acabo de hallar aquí, que es el valor máximo. ¿Okay? Coloco la coma, coloco aquí sin coma, coloco aquí, vaya con la i, ¿ok? Para que me salga la variable i, y con esto lo que tenemos ahora es una tabla que tiene desde el rango 5 hasta el rango 14, me suma este valor, que es el máximo. Ahora lo que tengo que convertir es este 5 y este 14 y decir, bueno, ¿y a qué fecha corresponde el rango 5 y a qué fecha corresponde la posición 14? Ok, vamos entonces al editor avanzado nuevamente. Y aquí, ahora sí, vamos a agregar una coma y vamos a trabajar el último código que ahora sí se llama los rangos. ¿Qué utilicé aquí? Aquí utilicé, voy a poner un poco más grande, aquí utilicé Table Transform Columns, ¿ok? Y Table Transform Column me permite a mí tomar, decirle, bajo un juego de llaves, ¿ok? Llave por llave, un par. Es decir, tómame una tabla, que es suma, la que acaban de ver, le estoy diciendo, vea la columna desde, y en esa columna desde, vea la tabla principal, ¿ok? Que es la que tiene la fecha y los valores. Conviérteme la columna de fecha en lista, y luego el valor que esté en desde, lo coloco aquí en underscore, para indicarle el índice posicional de esa lista de donde me va a extraer ese valor. Y con eso voy a obtener la fecha que está desde qué fecha arrancó el rango. Y luego en el asta también hago lo mismo. Tomo ese mismo valor de esa fecha, lo convierto en lista, voy a la posición que diga la columna asta y le voy a restar 1 porque obviamente porque no quiero el rango donde está la fecha, sino el rango anterior, que es la posición que me va a indicar dónde termina la última fecha. Luego de eso, con el índice, con el operador, con los operadores de proyección, sencillamente voy a extraer solamente las columnas que necesito, que en este caso sería desde, hasta y sum max. Okay, vamos a ver qué nos trae esa solución. Vamos a poner aquí ahora
que la variable de salida se llama rangos, y aquí ponemos listo, y con eso fíjense cómo ahora esta columna de desde me trajo la fecha, la columna hasta me trajo la otra fecha, y me está diciendo que del 19 hasta el 27 hay 239.800 unidades monetarias, de lo que sea. Y aquí está la solución. Bien, Rafa. Grande, grande. Bravo, amigo. Súper, Rafa. Entonces, sí. Excelente. Bueno, ahora dejo a mi amigo John para que muestre su galáctica solución. Claramente, excelente la solución de aquí a mi amigo Rafa, que como pueden ver es un mago. Por ahí hay una pregunta en YouTube como tal para ti, perdón, en LinkedIn, que dice: disculpen mi nivel básico, pero esta metodología de cómo realizar los cálculos no la conozco. ¿Cómo podría profundizar conocimientos en este sentido? ¿Qué están preguntando, Rafa? Pero bueno, yo he aprendido de los grandes referentes del tema de lo que es el Power Query. Por ahí anda uno por allí, no lo veo en la pantalla, no lo veo ahí en la sala, pero sé que está allí, que es Fabián Torres, y el gran Miguel Caballero, obviamente he aprendido mucho de ellos. También he leído muchos blogs. No, Fabián. Acá está Fabián. Ahí vi la mano. ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto saludarte, hermano. Ajá, ya lo están colocando por ahí. ¿No? Está escondido. Sé que tenemos... y poco tiempo ahí, entonces... Sí, pero que tenemos es ahí estudiar, poco es tiempo. practicar y todo. Sí. Tenemos poco tiempo. Quisiera preguntarles como tal, porque no quiero, pues, digamos, pasarnos del tiempo. Sé que por aquí ya tenemos la media hora de la ponencia, pero quisiera preguntarles como tal. Tenemos. Dale, que tenemos. Hemos conseguido un reloj con 78 minutos. Dale, listo. Vamos a hacerlo lo más corto posible para que puedan ver la esencia de la solución como tal. ¿No? Gracias a mi amigo Rafa ahí que mostró su solución con Power Query como tal. En el espacio que normalmente compartimos lo hacemos de forma más distendida, explicamos de forma más clara y posible pues para todas las personas que apenas están adentrando en este mundo, cómo pueden lograr este tipo de soluciones. Ahora, como tal, permítanme, voy a compartir aquí mi pantalla y voy a mostrar una solución un poco diferente en Microsoft. ¿Listo? Vamos a hablar de matrices. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, voy a tratar de manifestarlo de una forma entendible para todos, ¿ok? Como pueden observar, la idea es calcular la suma del máximo beneficio e identificar el rango de fechas donde este máximo beneficio ocurre. Ya lo seguimos directamente con Rafa en cuanto a la parte de la solución. Y aquí quiero decir una cosa general. En primera instancia, y el reto original de Excel BI, solamente te pide la suma del máximo beneficio, es decir, cuál es la suma de todos, teniendo en cuenta todos los valores específicos, cuál es ese máximo beneficio. Si ustedes observan acá, claramente ya ese valor fue obtenido por Rafa, que fue 239.800. Aquí pueden ver la tabla de datos, que es un dataset totalmente pequeño para que se pueda visualizar, digamos, la solución específica. ¿Cuál es nuestra idea? Inicialmente, esta fue la solución que yo propuse matricialmente hablando para resolver este valor. Como ustedes pueden observar, la fórmula parece que no matará una mosca, pero es una fórmula que tiene dos maps, es decir, tiene dos iteraciones dentro de ella misma para poder lograr el objetivo. Y si ustedes se preguntarán como tal, ¿por qué trabajo con variables así? Yo sé que estoy rompiendo toda buena práctica en el sentido de que las variables las estoy nombrando muy cortitas. Normalmente lo hago así en temas de retos. No es una buena práctica crear variables dentro del entorno de Excel ni de ninguna herramienta específica con una sola letra, puesto que después queremos depurarlo y pues no vamos a poder directamente identificar fácilmente qué es. Pero por temas de reto hay algo que me encanta y eso lo explicamos directamente siempre en los espacios que tenemos, que me encanta como tal el plus de presentar la solución más corta posible a los retos. Y les presento de todas las presentadas la solución más corta posible, como tal presentada en ese reto. Y voy a comentarlo de ese sentido. Voy a
aquí así a maximizar para que se pueda observar bien. Y esta es la solución, la cual voy a tratar de explicar en términos generales qué trata. La variable U que ustedes observan aquí y la variable P simplemente son abreviaturas de primero y último. Y lo que busca directamente es poder sumar todos los valores de esta forma, como estoy seleccionando acá, luego sumar los valores así, luego sumar los valores así, y así sucesivamente hacer una serie de iteraciones dentro del rango inicial para poder detectar cuál es el rango consecutivo donde el beneficio es máximo. Si nosotros logramos estipular dentro de Excel, en este caso, que es una fórmula matricial, que como dije, parece que no mata una mosca, pero tiene toda una algoritmia interna para poderse resolver, lograr este objetivo. Y voy a tratar de explicar en qué se basa esta solución. En primera instancia, lo que hacemos es una suma acumulada, pero matricialmente hablando. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué una suma acumulada matricial? ¿Qué ventaja tiene yo trabajarla de forma matricial en vez de yo trabajarla con la normalita, pues el valor de la suma anterior, el valor actual menos la suma del valor anterior, que es como uno calcularía un saldo normalmente en cualquier parte pensando celda a celda? Y la gran ventaja de hacerlo con matrices es que si el rango es dinámico, pues la matriz también obedece de forma dinámica y no tengo que extender la fórmula hacia ningún lado. Es decir, de que esta fórmula está preparada para que si yo ingreso muchos más valores en esta parte, pues la fórmula crezca y pueda observar todo lo que se necesita a la hora de trabajar. En primera instancia, esta es la fórmula base para poder calcular matricialmente una suma acumulada y quiero explicarla claramente. En fórmulas matriciales directamente, como ustedes pueden observar, aquí tenemos un map. Una función map es aquella que te permite iterar valor a valor en cada uno de los elementos de un rango para realizar una función dentro de cada valor. Me explico. Mi idea es poder iterar durante todo este rango, que es el rango C12, C27, que corresponde a los rangos de los valores, que no lo estoy utilizando con referencia estructurada como se hace en DAX o como se hace en forma de tabla, sino que lo estoy haciendo en forma de rango como tal. Esto no quiere decir que no sea dinámico. El hecho de que yo nombre de forma normal, por decirlo de alguna forma, el rango, no significa de que no sea dinámico. Si yo ingreso el valor, ese valor como tal se expande de forma automática. Pero lo que quiero que observen es de que cada uno de los elementos que yo tengo aquí en este rango van a ser iterados con ayuda de un lambda. ¿Qué hace un lambda? El lambda lo que hace es interpretar el rango del map para poder iterar elemento a elemento dentro de ese rango. Y lo que yo estoy haciendo simplemente es dejando fijo la primera celda, que en este caso es C12, y estoy iterando un valor X que va a iterar directamente en cada uno de los elementos del rango. Si nosotros nos adentramos a la función, lo que realmente está sucediendo es que el valor X va a recibir cada uno de los elementos que se encuentran dentro del rango. Es decir, el primer valor de X va a ser C12, el segundo valor va a ser C13, el tercer valor va a ser C14 y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estoy armando es un rango dinámico donde por cada iteración se va a hacer una suma. Es decir, la primera iteración va a ser desde el C12, que es fijo, hasta un incremento por cada uno de los elementos que se encuentran dentro del rango que he colocado en la entrada de map. Si ustedes observan, aquí va a quedar X con C12, luego C13, luego C14. Por ende, en cada una de las celdas yo voy a ir a obtener cada una de las sumas que se encuentran acumuladas de cada uno de los valores. Es decir, este 2000 correspondería a la suma del primer 2000, que es el mismo valor. Este 14100 correspondería a la suma de estos dos valores y así sucesivamente. Esta es la esencia de la primera solución. Claramente aquí lo que tenemos es solamente un acumulado teniendo en cuenta todo el rango completo. Pero ¿qué necesitamos también? Y lo voy a pintar con azul. Que también haga la iteración ignorando el primer valor. Que también haga la iteración, y lo coloco en verde, ignorando el primero y el segundo valor. Y así sucesivamente. En vez de hacerlo como lo hizo Rafa, que fue colocar directamente 225 filas, o bueno, realmente es 16 por 16, que son 216 iteraciones, yo utilicé un doble map intentando hacer muchas menos iteraciones. Es decir, eso depende de la lógica como tal que se hace en cuanto a resolución,
pero uno busca que la cantidad de iteraciones sea lo menos posible. La solución que les voy a plantear tiene una iteración o una cantidad de iteraciones de 136. ¿De dónde sale este valor? De una fórmula matemática que simplemente calcula cuál es la suma de los n primeros números naturales. Si ustedes observan, en la primera instancia voy a sumar 15 valores. Bueno, en este caso tengo 16 valores. En la segunda iteración voy a sumar 15. En la tercera iteración voy a sumar 14. Si ustedes recuerdan por ahí un video de Gauss, como tal, a sus 10 años que le colocaron a sumar los 100 primeros números enteros, él sacó una formulita que es muy sencilla, la cual corresponde a n por n más 1 sobre 2. Si yo coloco 16 por n por 17, le divido entre 2, calculo la cantidad de iteraciones que voy a utilizar a la hora de trabajar mi algoritmo, que son 136. Aquí tienen directamente la fórmula. Y si ustedes visualizan el tema, aquí les voy a presentar cómo funcionan los dos mapas. Y aquí quiero que me pongan mucha atención porque lo voy a explicar de forma genérica para que ustedes lo puedan entender. Si ustedes observan acá, recuerden que la U representa el valor último y la P representa el valor máximo. Si ustedes observan, hay una función muy pequeña que lo que va a hacer es sumar desde el primer valor hasta el último valor. ¿Pero qué es primer valor? El primer valor corresponde a la iteración que corresponde al rango interno del map. Si ustedes observan, hay un map y hay otro map. Si nos vamos al externo, al map externo, yo estoy iterando durante todo el rango específicamente, donde cada uno de los intérpretes va a ser la variable U. Lo que quiere decir que la variable U en la primera iteración va a valer C12, como ustedes pueden observar acá. ¿Y por qué va a valer C12? Porque es el primer elemento del map externo. Si ustedes observan entonces, el map interno va a iterar desde C12 hasta el valor de U que corresponde a C12. Es decir, va a iterar en este rango el map interno, como lo pueden observar acá. Por ende, el valor de P va a leer el primer elemento de este rango que corresponde al C12, que es C12, y por lo tanto el valor de la suma correspondería a 2000. ¿Cuál es mi idea con todas estas iteraciones? Hago una doble iteración, de que yo al final pueda calcular el valor máximo de esta iteración para colocarlo acá. Si ustedes verifican esto, este es el valor máximo de las iteraciones que está generando los dos maps como tal. Si yo me voy al segundo, obsérvese que para el segundo valor hay dos iteraciones. ¿Por qué hay dos iteraciones? Porque si ustedes observan, aquí el segundo elemento, el U va a leer el segundo elemento que va a ser C13, como ustedes observan acá, por lo tanto el mapa interno va a tener C12, C13. Y al tener C12, C13, pues en la primera iteración de P va a ser C12 a C13. Y como la suma va desde P hasta U, entonces yo le estoy diciendo que itere desde C12 hasta C13 y luego desde C13 hasta C13. Y de esa forma obtengo las dos sumas para luego calcular el valor máximo y lo pongo acá. Todo esto es lo que está sucediendo detrás de cámaras de forma matricial con esta fórmula que ustedes tienen acá. Si ustedes observan, hay un valor gris, que es el valor que se observa acá, que corresponde al máximo, y hay una suma que corresponde a los valores iterados por cada uno de los elementos interpretados por cada una de las lambdas desde P hasta U. Y, señoras y señores, esto es brutal. ¿Por qué? Porque puedo normalmente iterar en dos valores y puedo hacer de que el rango se vaya acortando, se vaya cortando el primer valor para que el último pueda recibir los rangos de forma más pequeña. Es un algoritmo iterativo, pero reductivo, que te permite directamente obtener el valor. Si nos vamos a la última iteración como tal, aquí calculo cuál es el valor máximo y lo obtengo acá. Para que ustedes observen, el valor está aquí ya calculado y es 239.800. Entonces yo quiero que ustedes observen lo siguiente. Esta simple construcción, que son como dos foranidados dentro de lambdas matricialmente hablando, se realizan de forma óptima para poder iterar lo menos posible, no hacerlo con fuerza bruta, sino tratar de calcular las iteraciones. Y para terminar, porque claramente la idea es identificar el rango de fechas, aquí lo voy a mostrar que utilizo una lógica similar, no lo voy a desarrollar completo. Aquí permítame, lo voy a mostrar acá, que es la fórmula completa que utilizo para el tema del rango. Voy a utilizar control más. Les comento que estoy utilizando un complemento que se llama Excel Labs, que es un complemento Microsoft, que te permite tabular los valores específicos para poderlo trabajar. Si ustedes observan, la idea de esta solución
es no solamente trabajar con los valores, que es lo que te pide MAP, sino también colocar el rango de fechas donde este valor ocurre. Entonces, lo que yo hago por cada iteración es, en vez de usar doble map, utilizo un map y un reduce, apilando, por acá tenemos un apilar, donde yo voy colocando la matriz anterior y la voy pegando una debajo de otra para poder de que cada conjunto de bloques se vaya pegando en una sola matriz. Si ustedes observan, aquí tenemos la primera matriz que solamente tiene una iteración. Voy a tratar de mostrarles las matrices acá rápidamente. La primera matriz es esta roja, que tiene una sola iteración. La azul correspondería a esta de acá. Y con este apilar que ustedes observan acá, lo que yo hago es apilar una debajo de otra, como la pueden observar aquí. La verde correspondería a estos tres valores. O sea que estoy corroborando que la primera matriz es 1, luego la matriz es 2, luego la matriz es 3, hasta 16, que en este caso es la cantidad de elementos. Y esto, básicamente hablando, lo que va a permitir es de que la cantidad de iteraciones sea menos y a partir de ahí pueda identificar fácilmente cuál es la máxima suma, que en este caso viene siendo del 19 de noviembre al 28 de noviembre, como tal la respuesta. Si ustedes observan acá, al tener esta cuestión lista, lo que hago es, con un texto después, que es una función 365, lo que hago es extraer el valor de la derecha y a partir de ahí, calculo el valor máximo. Si ustedes observan, calculo los valores de iteraciones a cuál es el valor máximo y los uno en una sola cadena para poder mostrar de que la única o el único beneficio máximo ocurre desde el 19 de noviembre del 2023 al 28 de noviembre del 2023 con los 239.800, que vendría siendo la respuesta que necesitamos. ¿Cuál es la esencia de esto? Y con esto termino la presentación de Rafa y mía. En ese sentido es mostrarles de que la lógica que hay detrás se puede aplicar utilizando cualquier herramienta. Podemos utilizar papel y lápiz para resolver un problema. El tema no está tanto en la herramienta, sino en la lógica que hay detrás para poder desarrollar las cosas. Si ustedes observan, a veces es más complicado en una herramienta que en otra, pero eso no significa que una sea mejor que la otra, sino que significa que son formas diferentes de o ámbitos o entornos donde nosotros necesitemos los datos para poderlos explotar. Les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Rafa, por el placer de tenerte aquí como compañero y muchísimas gracias a ustedes como comunidad por de verdad acompañarnos y seguirnos en este espacio. Dios les bendiga. Solo quiero hacer una pequeña corrección, mi estimado John, si usted me lo permite. No a su trabajo, no a su magistral trabajo, sino que hablaste de que yo hice 200, ¿cuántas? 216 iteraciones. Para ordenar. Cuando reduje, con Table Select Row, reduje, con los true nada más, hice 120 iteraciones. Espera un segundo. Wow. Nada más, para Genial. No. Y tampoco la idea es determinar como tal, decriminar como tal el trabajo que tú hiciste, Rafa, para nada en cuanto a la cantidad de iteraciones. Son formas de visualizar el problema como tal. No tiene nada que ver con respecto a que sea una mejor que la otra, sino que se busca un No, yo sé, pero es para que lo para que la Por favor, la cosa en dormitorio. No es para que las personas se vayan, que no fueron sino 120 iteraciones en este caso. Perfecto. No se vayan con la idea de que van a ser 216, mientras más iteraciones haya, más pesado se pone el asunto, ¿no? Claramente. Bueno, Esa es la razón. te decía, ¿me escuchaste? Hay mejores soluciones, sí, pero bueno, estas son las dos que... Rafael te va a escuchar, te va a hablar. más o menos... Dígame, Leo. ¿Sabés a qué me hace acordar? Al burbujeo que hacíamos para ordenar vectores en el año 1982. El burbujeo era una metodología así, donde vos ibas recorriendo con dos índices un vector y te los iba ordenando. En vez de poner la variable sum, hacías un intercambio de los dos valores y así te ordenaba los vectores. Señores, en el año 1982 los vectores se ordenaban a mano. Los lenguajes daban para eso porque la indexación en términos de DOS no existía. Los archivos no venían indexados, no había forma de hacer índices, hasta que apareció después el DBase y el Fox y demás cosas que ya traían forma de indexar los datos.
Así que había que hacerlos a pulmón, había que mirar el burbujeo a pulmón. Había unos aplicativos como el Sort, que le pasaba también el archivo del texto y que lo ordenaba y ponía los punteros de los registros, que los registros se manejaban por puntero. Ay, qué suerte que tienen de ser jóvenes. ¿Qué quieren que les diga? Gracias, Johnny, gracias, Rafael. No sé si a ustedes o yo aumentar la dosis de neurotóxico. Voy a tener que tomar más. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a Gracias. ustedes.